¿Qué tienen en común todos esos personajes que están ahí? Y les dolía la cabeza. Estos eran todos migrañosos. Julio César, San Pablo, Tomás Jefferson, León Tolstoy, Sigmund Freud, Carlos Darwin, Federico Chopin. Entre muchísimos otros, ¿no es cierto? O sea, el punto es, todas estas personas eran migrañosas y llegaron a ser fuertes personalidades y a poder desarrollar teorías, conquistar imperios, hacer inventos. Sí. O sea, no tiene que ser un limitante el dolor de cabeza, como es en mucha gente. El paciente con dolor de cabeza es un paciente incomprendido, básicamente. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad discapacitante, porque si bien no queda secuelado como alguien que tiene una dificultad motora para mover alguna parte del cuerpo, mientras tiene el dolor, está incapacitado para trabajar, para ir a una reunión social, interrumpe su vida familiar, laboral, lo que sea. Dijiste algo muy interesante que es incomprendido. Es sí. Real. Si tiene dolor de la cabeza, bueno, tomate algo, le decís así al pasar. Claro, como si fuera, como despreciando el síntoma, ¿no es cierto? Como considerando un dolor el síntoma. Y en realidad están enfermos. El sistema nervioso de un migrañoso, por ejemplo, el cerebro de un migrañoso, es distinto a alguien que no es migrañoso, tiene una sensibilidad mucho más alta a la luz, a los ruidos, a los olores. Entonces, hablando con propiedad, estamos con pacientes, no estamos con gente que le duele la cabeza. No es un paciente inadaptado a la sociedad que por eso le duele la cabeza. No puede adaptarse porque tiene el dolor, es al revés. Hay diferentes tipos, para poder empezar, hay diferentes tipos de cefaleas. Por ejemplo, hay gente que... ¿Cuáles son los tipos que hay? ¿La tensional cómo es? Bueno, básicamente hay dos grandes grupos, que son los que tratamos los neurólogos, que son las cefaleas primarias, donde la enfermedad es el dolor de cabeza, y después hay cefaleas secundarias, como el que está resfriado, el que se dio un golpe en la cabeza, el hipertenso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, bueno, el tratamiento es la patología de base que le está dando el dolor. Después tenemos las primarias, que es de las que vamos a hablar. La más frecuente es la cefalea de tipo tensión, que la conocemos como tensional, que es básicamente duele toda la cabeza, el paciente lo describe como que tiene un sombrero, un casco apretado. No es tan limitante como la migraña, el dolor es de leve a moderado, es un dolor continuo, opresivo, y en general cede con analgésicos, y como no es tan severo, difícilmente un paciente nos consulte por una cefalea tensional. Pero María Lourdes, ¿esa cefalea tensional es constante, la tiene o le aparece o cómo es? Puede durar entre media hora y una semana. Lo que pasa es que como no es tan severa, tan fuerte, tan intensa como otro tipo de dolor, se toman cualquier analgésico que tienen en el bolsillo y siguen adelante. Y estos pacientes son los que nos consultan cuando ya hacen una complicación que es la cefalea por sobreuso de analgésicos, donde el paciente viene y dice, hagamos algo porque soy un adicto, tengo el blister del analgésico en el cajón del escritorio, en la mesa de luz, en el bolsillo, no puedo salir sin eso porque... no sé en qué momento lo voy a necesitar. Ahí es cuando consultan los que tienen una cefalea tensional. ¿Es por estrés? El determinante o el gatillante es el estrés, se llama tensional porque en algún momento se atribuyó a la tensión muscular, ¿no es cierto? Un momento de tensión. Por eso te pregunto, pensar dijiste como un casco que lo tiene en la cabeza, que aprieta toda la cabeza. Exacto, tenemos que considerar que el cráneo está todo cubierto de músculos, que eso a veces la gente no lo sabe. Cuando hay tratamientos capilares que dan masajes, lo que hacen es mejorar la irrigación del tejido solar subcutáneo y de los músculos del cuero cabelludo para que crezca más el pelo. Si nosotros ponemos los dedos acá y mordemos y soltamos, ahí vemos perfectamente los músculos que tenemos acá, que son los temporales, cómo se contraen y se relajan. Bueno, esos músculos, el frontal, están solidariamente unidos a todos los músculos que rodean al cráneo y a partir del cráneo el cuello. Entonces, una contractura en el cráneo tironea lo suficiente como para que todos esos músculos también se contracturen. Mira, que no sabía que duraba de 30 minutos a 7 días. Mamita querida. Sí. Increíble. Y es no pulsátil, no pulsa. Es no pulsátil, no late. No late como la migraña, donde el paciente nos dice como el corazón que me está latiendo dentro del cráneo. Este es un dolor opresivo, constante, molesto, pero en general no es tan incapacitante como otros.
Está bien. Vamos a hacer la segunda, que es la que quiero marcar. ¿Cuál es la segunda más? Podemos decir que se dividían en dos. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la migraña, según la Organización Mundial de la Salud. La primera enfermedad prevalente en el mundo es la caries dental. Le sigue la cefalea de tipo tensión y después la migraña. Y vamos a ver si la podemos pasar, que se me quedó. Ahí tenés las migrañas. ¿Y cómo Sí. es la migraña? La migraña, en vez de ser una enfermedad de toda la cabeza, un dolor, mejor dicho, de toda la cabeza, es un dolor hemicraniano, duele la mitad, y con la característica que en general va de un lado al otro. O sea, a veces duele de un lado, a veces duele del otro, aunque puede haber una preponderancia importante de un lado. No sé, un 90% de dolores del lado derecho y un 10% del izquierdo. Es tremendamente limitante. Es muy limitante. De hecho, está considerada la quinta causa de discapacidad por la Organización Mundial de la Salud, mientras el paciente tiene el dolor. Entendamos que es un paciente que le molesta la luz, le molestan los ruidos, tiene náuseas, puede terminar vomitando y es un dolor inmovilizante. O sea, el paciente quiere quedarse quieto, no se quiere mover cuando tiene el dolor, porque cualquier movimiento, por mínimo que sea, girar la cabeza, agacharse para ponerse los zapatos o las medias, empeora el dolor notablemente. La descripción es: siento que el cerebro no me cabe dentro del cráneo. Es terrible, ¿no? Lo que me estás contando y me imagino la sensación de, o sea, que no podés moverte, no podés hacer absolutamente nada. ¿Tenés fotofobia también? Sí, molesta mucho la luz, los ruidos y los olores. ¿Lagrimeás? Pueden lagrimear. Hay otro dolor que es la cefalea en racimo, cefalea de Horton, donde el lagrimeo es mucho mayor, que es un dolor raro comparado con los otros, pero sí puede haber cierto lagrimeo por la misma molestia a la luz. O sea, yo tengo un aura, lo que se llama aura, ¿me puedo empezar a dar cuenta de que me va a aparecer? Hay dos puntos, uno es el aura y el otro es el pródromos. El pródromo son síntomas que aparecen 24 horas antes de la crisis, donde el paciente por ahí tiene ganas de comer determinadas cosas, hay apetito a lo dulce, apetito a lo salado, orinan menos, pueden estar de mal humor, hay modificaciones del humor. Y después está el aura. El aura es parte de la migraña, justamente las migrañas pueden ser con aura o sin aura, y es justamente fenómenos neurológicos que aparecen previo al dolor, que pueden ser visuales, donde es como flashes, pueden ser flashes en un hemicampo, o se pierde la visión en una parte del campo visual, otros ven viboritas de colores. ¿Cuánto dura eso? Eso puede durar entre 5 minutos y 1 hora, y a partir de ahí empieza el dolor. Hay auras de más de 1 hora, son auras prolongadas, pero lo habitual es que duren entre 5 y 15 minutos. Sí, lo habitual es que termine el aura y empiece el dolor. Hay pocos casos donde el dolor empieza durante el aura o hasta 1 hora después que terminó. Me imagino la desesperación de la persona. ¿Qué hace? Sí, sobre todo en las primeras crisis, ¿no? Cuando consultan, en principio van al oftalmólogo, el oftalmólogo los manda al neurólogo, porque piensan que lógicamente que es un problema visual. Hay otras auras, hay auras del lenguaje donde le falta alguna palabra, auras sensitivas donde el paciente tiene hormigueo en una parte, en un hemicuerpo, en la mitad de... Y después, bueno, una vez que uno los estudia y les explica que esto es parte de la migraña, que es desagradable, pero que, digamos, no los va a dejar lisiados o no los va a matar, que no es grave, es molesto pero no grave, entonces se tranquilizan y saben que tienen que dejar que pase el aura. Mucha gente está en casa y dice: yo tengo migraña, o sea, dolor de cabeza tensional, tengo una migraña, y nombraste una más que es la de Horton. ¿Qué es? La cefalea de Horton o cefalea en racimo es un dolor que afecta más a los hombres que a las mujeres, tiene una frecuencia muy baja, es de la mitad de la cabeza, es hemicraniana, el epicentro está atrás del ojo, el paciente lo describe como que una mano la retuerce el globo ocular desde adentro del cráneo. Puede haber tosis, o sea que se caiga el párpado, el ojo se pone rojo, se tapa la nariz, llora el ojo del mismo lado y en general no cambia de lado como en la migraña. Y se llaman racimos porque los pacientes tienen periodos de dolor que se llaman racimos justamente, donde cada crisis, que dura entre 20 minutos y 1 hora y media, es una uva de ese racimo. Sí, mamma mía. Y en general al paciente lo despierta de noche. Es un dolor que aparece entre las 2 y las 4 de la mañana, está relacionada con una de las etapas del sueño. Y después que pase ese racimo puede estar meses o años sin que vuelva. 2 testimonios, uno de una migraña aparentemente y otro de una neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino, ¿es migraña? No,
No. En la clasificación de cefaleas, la clasificación se llama, el título completo es Clasificación de cefaleas y algias craneofaciales. El trigémino es un nervio que lleva la sensibilidad a la cara. Y bueno, un poco más, pero estamos hablando de la neuralgia del trigémino, hablemos de la cara. Tiene 3 ramas, como dijo la señora, una va a la frente, que es la primera rama, frente y ojo, la segunda rama que es la maxilar superior y la tercera que es la maxilar inferior. Pero es el único nervio que lleva sensibilidad a la cara, o sea, si a mí me dan una trompada, me duele el trigémino. Si a mí me duele una muela, me duele el trigémino. El dolor de lo que nos ocupamos nosotros es el de la neuralgia del trigémino, que es una enfermedad del nervio, no una complicación de una extracción de una muela o de una caries, ¿sí? Eso lo digo porque siempre duele el trigémino en realidad cuando nos duele algo en la cara. Entonces, característicamente es un dolor que el paciente lo describe como una descarga eléctrica. Desde el punto de vista del dolor se llama fulgurante. Es una descarga eléctrica en la rama afectada. La más afectada en general es la segunda, la maxilar superior, le sigue la inferior y después la primera. Y duele, nace en un momento y en un punto y es como un latigazo, con esa sensación de descarga eléctrica, como cuando tenemos una carie y el dentista nos pone el explorador, ese gancho horrible, sí, ahí que sentimos ese latigazo. Ese es el dolor de la neuralgia del trigémino. E imaginemos ese dolor horrible durante 2 minutos gatillando en forma permanente en la zona. Es desesperante. ¿Por qué se produce, Lourdes, esto de que no ves, de que tenés fotofobia? ¿Cuál es la causa? Bueno, la señora ahí en el testimonio dijo que perdía la visión de un ojo. En realidad es lo que el paciente siente, pero lo que percibe. Pero en realidad es un hemicampo, es la mitad del campo visual, ¿sí? O sea, ¿cómo explicarlo? De la manera que van las vías nerviosas adentro del cerebro, si hay un problema en un hemisferio cerebral, uno pierde la mitad de la visión de un lado y la mitad de la visión del otro. Si esta señora cuando tiene el problema se tapa un ojo, seguramente va a ver lo mismo que si se tapa el otro, o sea, la mitad del campo. Si no se tapa ninguno de los dos, le va a parecer, por ejemplo, que no ve del lado derecho. Pero eso es un dolor muy particular, que es la migraña retiniana, que no vale la pena meterse. No. Pero cuando alguien tiene ese problema, lo que tiene que hacer es taparse alternativamente un ojo y el otro, y va a ver que no es que de un ojo ve perfecto y del otro no ve nada. Va a ver la mitad de cada lado. Vero, ¿consultas para dónde hacen las consultas para María Lourdes Figuerola? medicodefamilia@canal9.com.ar, al correo electrónico. ¿Cuándo consultamos? Y ahora te voy a poner esa placa. ¿Cuándo consultamos? Bueno, una persona debe consultar cuando un dolor que en general era tranquilo, poco frecuente, pasa a necesitar más analgésicos o termina en una guardia. Cuando alguien tiene el peor dolor que sufrió en su vida, que aparece de golpe y es muy severo, para ir descartando otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Si es una migraña, pero duele siempre del mismo lado de la cabeza, porque lo habitual es que de un lado o del otro, puede ser una migraña atípica, pero puede ser que haya otra cosa. Cuando tiene aura, porque en un porcentaje muy chiquito de pacientes, a veces hay un ovillo arterial o venoso que está irritando y entonces eso tiene otro tipo de tratamiento. Es raro, pero bueno, hay que descartarlo. En fin, cuando ya necesita más de, por ejemplo, 6 u 8 analgésicos mensuales, como dije, que va aumentando en la frecuencia o cuando aumenta en la duración, y cuando se asocia a mareos o directamente a pérdida de conocimiento, porque puede ser dentro de los dolores de cabeza la llamada migraña de tronco basilar. Vos sabés que me llama mucho la atención como vos haces hincapié en el tema del uso crónico de analgésicos que te hacen doler más la cabeza, ¿no? Sí. Es el huevo o la gallina, sería eso. Exacto, el dilema del huevo o la gallina, sí. Porque cuando uno lo enfrenta al paciente con el problema y me dice, pero doctora, yo no lo tomo porque sí el analgésico, yo lo tomo porque a mí me duele la cabeza, bueno, a veces hay que llevarlos un poco a cuando empezaron con el dolor y decirle, bueno, pero usted hace, no sé, 20 años que está con dolor, o 15, o 10, o el tiempo que sea, ¿empezó así todos los días? Entonces dice, no, era esporádico. Bueno, entonces ese dolor esporádico se fue transformando en cada vez más frecuente
por el uso de los analgésicos. Es en los pacientes donde tenemos que hacer un tratamiento integral, modificar rutinas o establecer rutinas, muchas veces poner una medicación preventiva que no es un analgésico. Eso, ahora después quiero hablar de eso por el tema de la medicación preventiva. Es un desafío enorme para todos porque, digamos, cuando se habla del costo de la migraña, en general se piensa en lo que vale una pastilla, en la persona que faltó a trabajar y tiene lucro cesante, en los estudios complementarios muchas veces innecesarios que se hacen, y no se piensa en el costo personal, que es el más importante. Esa persona que no puede llevar una vida normal porque le duele la cabeza y encima nadie entiende cómo por un dolor de cabeza no lleva una vida normal. Es verdad. O sea, aparte vos le haces todos los estudios y son normales. Sí. Y es raro porque el paciente, en vez de alegrarse cuando todo es normal, se deprime. A ver. Claro, o sea, cuando uno dice, no, pero está todo normal, dice, no puede ser, a mí me duele, algo tiene que tener, algo tengo que tener, hágame otra cosa, yo tengo que justificar ese dolor de cabeza, no me van a creer que me duele si es todo normal. Se acongojan, se angustian. Quisiera tener algo porque, bueno, por ahí si tienen algo que se pueda sacar, es más fácil de solucionar. Que explicarles que, bueno, que esto es una enfermedad, que hay una alteración bioquímica y que lo que tenemos que solucionar es esa alteración química. Antes de irte preguntando, me gustaría hacer 2 preguntas que llegaron de los televidentes. ¿Puede ser, Sí, Vero? claro, por supuesto, Doc, tenemos varias. Mayra dice, una vez por semana me duele mucho la cabeza, es un dolor constante, como que me palpita la cabeza, dice, y pregunta por qué será. ¿Que le palpita? Sí. Bueno, si palpita es probable que a lo mejor lo que tenga es una migraña. Ahora, ¿por qué será? La migraña es una enfermedad multifactorial, digamos. O sea, lo que sabemos es que está en nuestro ADN. Los migrañosos, porque me incluyo, nacemos con la propensión a sufrir de dolor de cabeza de este tipo, como el que nace para ser diabético, el que nace para ser hipertenso, y aparece en alguna etapa de la vida. De hecho, hay familias de migrañosos. O sea, no sabía que hay una predisposición genética. Sí, lo que pasa es que no podemos hacer un estudio genético porque es multigénica, está en muchos genes, pedacitos de muchos genes. Pero y la familia genética se ve, no sabía puntualmente. Claro, o sea, una persona con un familiar con una migraña, un familiar de primer grado con una migraña, tiene una chance muchísimo más alta de tener migraña que uno que no lo tiene. María Lourdes, ¿y esto aparece, desaparece o cuando aparece lo vas a tener siempre? ¿Te puede desaparecer? No, o sea, por definición es una enfermedad crónica de aparición episódica. O sea, el migrañoso va a ser migrañoso hasta el día que se muera. Lo que podemos hacer nosotros no lo podemos curar. Lo que hacemos es mejorar la calidad de vida, o sea, disminuir la frecuencia de las crisis, disminuir la duración. En otros nos contentamos con que los analgésicos les hagan efecto. Hay tratamientos preventivos, ¿no? Hay un montón de drogas preventivas. O sea, lo que no quiero dar es un mensaje desalentador. Exacto. O sea, la medicina en realidad cura pocas cosas, lo sabemos. O sea, el gran avance de la medicina es la farmacéutica, donde una persona diabética que empezaba de chiquitito, a los 20 años quedaba ciego hace 50 años atrás. Ahora hace una vida normal y tiene la misma expectativa de vida que cualquiera. Un asmático no podía caminar 200 metros y ahora suben en la Aconcagua. O sea, se pueden hacer un montón de cosas, mejorar muchísimo la calidad de vida, que esa persona llegue a hacer una vida normal. Pero no podemos decir que lo vamos a curar. Ese sería, ¿no? Exactamente, pero hay tratamientos, o sea, que son profilácticos para que no aparezca el dolor de cabeza. Porque exacto. Yo lo que no quiero es que me duele la cabeza. Por supuesto. En los pacientes, en general esta señora, por ejemplo, decía que tenía una crisis por semana, son 4 crisis por mes. Le dura 24 horas. Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es tratar de optimizar el tratamiento de ataque. O sea, a lo mejor está usando un analgésico que no le es eficaz y por eso le dura 24 horas, ¿sí? Genial lo que decís. Hay que considerar, hay pacientes con actitudes estoicas, ¿viste? Dice, no, hasta que no me duele muchísimo, no tomo el analgésico. Y es todo al revés. Acá hasta que no me reviente no lo tomo, es verdad. Acá el estoicismo no sirve. Acá en primera molestia hay que tomar el analgésico. Yo lo comparo con una tormenta y el paraguas, hablando hoy que es un día de lluvia. Si está garoando, yo abro el paraguas y me protejo. O sea, si a la primera gota de dolor
tomo el analgésico me va a hacer efecto. Si espero que se encadene la tormenta, esa tormenta bioquímica, abro el paraguas se me rompe. Exacto. Me mojo, tiré el analgésico, lo tuve que tomar igual, porque en general el migrañoso sabe que el dolor le va a seguir, que no se le va a ir solo. Entonces, a veces solamente con modificar el momento de la toma del analgésico se controla. Y saber que el analgésico lo puedo repetir a las 2 horas, que es otra cosa distinta a cuando uno toma un antiinflamatorio por un esguince de tobillo. Me animo a preguntarte analgésico, porque no me gusta dar nombres acá, no porque pero ¿qué analgésico? Los analgésicos sirven todo, depende de cada Paracetamol, persona. ibuprofeno. Paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, ergotamina, triptanes, los gepantes, que es lo nuevo que tenemos desde el año pasado. ¿Qué son los gepantes? Los gepantes son unas moléculas muy chiquitas que fueron diseñadas exclusivamente para tratar las crisis de migraña. Mira vos. Porque bloquean un receptor, que es el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que se supone que es uno de los pasos principales de esa tormenta bioquímica. ¿Y están en venta en la Argentina? Están en venta en la Argentina. Una más, Vero. A ver, la pregunta de Rebeca, que dice: buenas tardes, tengo un embarazo de 4 meses, sufro de migraña crónica y pregunta qué puede tomar cuando ya un paracetamol no le resulta suficiente. Complejo. Y ahí tiene que recurrir al consejo obstétrico. Algunos obstetras permiten que la paciente tome el ibuprofeno, otros no. Hay hábitos que sí puede incorporar una embarazada, como por ejemplo, desde que se despierta hasta que se va a dormir, comer algo cada 3 horas. Hacer una eso se lo aconsejamos a todos. En las embarazadas cada 2 horas sería mejor. Una fruta, un turrón, una barrita de cereal, un puñado de frutas secas, cualquier colación, la comida que toque en ese momento, un pedazo de queso. Me interesa este tema. Más allá de las embarazadas, vos a los migrañosos les recomendás comer cada 3 horas. Comer cada 3 horas, sí. Para que no tengan hipoglucemia, me imagino. Claro, los ayunos prolongados, que para nosotros es más de 3 horas, pueden desencadenar la crisis. De hecho, tengo pacientes que se despiertan con dolor, desayunan y el dolor se les pasa, por ejemplo. Tengo hambre y me duele la cabeza. Claro, siempre les digo, cuando empiece el dolor, piensen cuánto hace que no come, porque a lo mejor un alfajor de maicena les es más útil que un analgésico. Está buenísimo lo que decís, ¿no? Está muy, muy bueno. O sea, ¿y hay como también aromas o comidas que te pueden dar el dolor de cabeza? Claro, por eso que yo les decía que el cerebro del migrañoso es distinto al del no migrañoso. Es más sensible a los olores, a las luces y a los sonidos. Por ejemplo, un migrañoso en verano, enfrentado al sol del mediodía, en una pared blanca, de acero o de vidrio, es un desastre. Lo más probable es que desencadene la crisis. Pasar por un kiosco que queme sahumerios, el free shop, la parte de los perfumes, el desodorante de ambiente, la nafta. Se tiene que proteger de todo eso, de estar cerca de un parlante en un boliche, por ejemplo. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? Que hay un montón de cosas que vos podés hacer para prevenir el episodio de cefalea. Sí. Claro. O sea, hablamos por un lado de la alimentación, hay alimentos que te generan el dolor, te lo disparan. Hay bibliotecas escritas de cosas que desencadenan, pero menos del 10% de los migrañosos lo desencadenan por lo que comen o toman, en realidad. Está bueno eso. Mi consejo es pruebe y anote, porque puede venir comiendo una dieta de acelga hervida y papa hervida y seguir con las crisis. Entonces ya tienen el dolor, no los voy a torturar con una dieta. Entonces lo que les digo es, usted anote, ¿tiene dolor de cabeza? Anote qué cosas comió o tomó las 3 o 4 horas previas. Si hay un factor común, si de cada 10 veces que come chocolate, 7 tiene dolor de cabeza a la hora y media, lamentablemente deje el chocolate. Pero si no, si son 3 de las 10, el chocolate no es, hay otra cosa agregada. Importante lo que decís también, o sea, del tema de cuidarse de los aromas. Es algo que dijiste desde perfumes hasta a la nafta. A la nafta, que te lo pueden desencadenar. Vamos a una consulta más, Vero. Bueno, Doc, la de Lorena, que pregunta si el bruxismo causa migraña o es a la inversa. No, ni al derecho ni al revés. O sea, son 2 problemas distintos que causan dolor y el paciente lo sufre a ambos.
O sea, un paciente que tiene bruxismo hay que tratarle el bruxismo y si tiene migraña además hay que tratarle la migraña. Hace frío, hace calor, llueve, me duele la cabeza. ¿Eso Sí, cambia? los cambios barométricos, sí. ¿En serio? Sí, sí. Los Mire. cambios barométricos, sobre todo la presión, ¿no? La presión atmosférica sí puede desencadenar crisis. Estoy como, digamos... De hecho, perdón, hay una cefalea que sufren algunos pacientes que toman un avión y está mal presurizado y desencadenan la crisis en el despegue o en el aterrizaje, cuando cambia, se nota el cambio de presión adentro de la cabina. Mira, es verdad eso. Lo he visto. Te hago una pregunta. Además, bueno, tengo una tensional, tengo una migraña. ¿Me vas a tratar diferente? Totalmente. ¿Drogas diferentes? Sí. Por ahí hay una que se superpone, pero en general sí. La medicación es distinta porque la producción, la fisiopatología de los dolores de cabeza son diferentes. Entonces, tratamos cosas diferentes. Yo creo que es uno de los temas que a mí muy importante, el tema de la cefalea. Cuando uno está en equipo y cuando trabaja conjuntamente con otras personas, el dolor es un poco menor, ¿no? O sea, sí, se sobrelleva más, sobre todo si los que te rodean entienden el problema. Hace muchos años, creo que fue el 2017, no, en el 2019, me invitaron con dos profesionales más dedicados al dolor de cabeza de Argentina a una reunión en Reykjavik, en Islandia, que era reuniones de asociaciones de pacientes, porque nosotros en ese momento en el Clínicas teníamos el Cefaclub, por eso me llamaron. Y estaban años luz de nosotros, ya en ese momento. Y ellos tenían, el hemisferio norte, tenía reuniones con empleadores, explicándoles la problemática de la migraña y las necesidades que el paciente no podía estar atendiendo al público o en lugares ruidosos y trabajar en una fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos preguntaban a nosotros si pasaba lo mismo en nuestro país. Y acá, viste, mi respuesta fue, si alguien pone en un trabajo dentro de las enfermedades que tiene una migraña, lo más probable es que no lo tomen, si encima alguien va y le dice al jefe que va a faltar cuando tenga la migraña. Y que el 10% de la población tiene migraña. Pero que no se acepta eso. No se acepta, claro. Entonces, además de la banalización del dolor, se discrimina. Se discrimina tanto que cuando vos le das a un paciente, hay medicamentos antiepilépticos que se usan para tratar el dolor de cabeza. Si la indicación es epilepsia, el descuento es el 70%. Si la indicación es migraña, el descuento es el 40% por el mismo fármaco y 2 enfermedades crónicas también. Tenemos mucho para hacer, me parece. En su momento habíamos presentado un proyecto de ley para que se incluyera a los dolores de cabeza crónicos en el PMO como patología crónica y había salido por unanimidad en el Senado. Cuando tuvo que pasar a diputados, bueno, era año electoral, lo cajonearon, pasaron 2 años, perdió estado parlamentario y se fue todo para atrás. Entonces, hace 2 o 3 años, una colega joven con mucho impulso dijo, bueno, por ahí tenemos que lograr una asociación de pacientes fuerte para después presentar el proyecto, pero acompañado con muchos miles de migrañosos que hagan presión. Y ahora hay una asociación. Y ahora sí, esta doctora, que es la doctora Fiorella Bertuzzi, logró eso, se llama AMICA, Asociación Migraña y Cefaleas de la Argentina, que lo pueden buscar en el Instagram, yo después te paso, sí, para que se unan a nuestra asociación, que van a tener información y nos van a poder colaborar a sí mismo también, consigo mismo, para lograr cosas, a ver si ¿puedo de esa buscar manera... el Instagram de los AMICA? AMICA. Y lo quiero poner acá. Vamos a una pregunta más. Voy a usarte una sola más. A ver. Bueno, acá Sebastián pregunta si usted recomienda, si es favorable hacer un calendario de cuando le duele la cabeza como para poder detectar cuando viene el síntoma. Lo que pasa con los dolores de cabeza, que como todos tienen a mano el analgésico y se lo toman, mucha gente subestima la cantidad de dolores y otros
tienen dolor tan intenso que la sobreestiman. O sea, por ahí tenemos pacientes que nos dicen, a mí me duele la cabeza una vez por semana, y cuando vienen con el almanaque eran 3 veces por semana, pero como se les pasa rápido con la pastillita, se olvidan después que lo tuvieron. Y al revés, otros que dicen que tienen dolor día por medio, y cuando uno ve el calendario, por ahí tienen 2 crisis por semana. Entonces, el calendario es fundamental. Primero porque nos ayuda, tenemos un dato objetivo para decidir el tratamiento preventivo. Si tiene tantas crisis, necesita un preventivo. O no, todavía no alcanza la cantidad de crisis para necesitar un preventivo. Y por otro lado, para monitorear el tratamiento, porque alguien que tiene dolor diario y viene al mes con 20 crisis, me va a decir, si no trae el almanaque, estoy igual. Está buenísimo lo del Yo almanaque. le muestro Muy el buena almanaque y le digo, bajó en un 30% las crisis, tengo un poquito de paciencia. María Lourdes, te agradezco enormemente. Un placer. Sí, suya. Las patas del tratamiento, comer algo cada 3 horas, dormir la misma cantidad de horas, el sueño es fundamental. El migrañoso que tiene problemas para dormir, que consulte un especialista en sueño, que a lo mejor durmiendo mejor el dolor de cabeza. Acostarse y levantarse a la misma hora, a veces el dolor del fin de semana o del feriado es porque durmió muchas horas de más y postergó el desayuno, ¿sí? Levantarse a la hora de siembra, desayunar y seguir durmiendo hasta el almuerzo, si quieren. Los dolores de las vacaciones también a veces son porque uno modifica los horarios de comida y de sueño. Hacer una actividad aeróbica diaria y en la misma franja horaria, que puede ser caminar 45 minutos o 1 hora a paso regular, no es necesario ir al gimnasio. Y, si el médico lo indica, tomar un preventivo. María Lourdes, te agradezco enormemente. La verdad que agradezco a Canal 9 que me dé la posibilidad de hacer este tipo de programa y poder ayudar a un montón de gente.